1:45. ¿Cuántas veces nos han dicho las madres, las abuelas, abrígate que vas a coger una neumonía? Es cierto, ¿verdad? Lo utilizamos en muchas ocasiones, ese término, pero ¿sabemos bien a qué nos referimos? Hoy en la Universidad Popular de Tres Cantos, Carmen de Michelena, el doctor Esteban Pérez Rodríguez, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, va a resolver todas las dudas acerca de las neumonías. Pero hemos querido hablar un poquito antes con él para dar algunas claves de lo que será esa conferencia a la que les animamos a asistir. Así que lo primero, saludar al doctor Esteban Pérez Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se suele utilizar muy común, ¿no? El decir que vas a coger una neumonía, pero muchas veces, no sabemos bien a qué nos referimos. Eso es. ¿A qué nos referimos? ¿De qué hablamos cuando decimos una neumonía o pulmonía? Eso es. En primer lugar quería aclarar eso, los sinónimos que se utilizan, neumonía, pulmonía, bronconeumonía, estamos hablando todo de lo mismo. Estamos hablando de infecciones respiratorias distales al bronquiolo terminal, es decir, infecciones respiratorias que afectan a la zona alveolar, no a la zona traqueal o bronquial. Cuando hablamos de infección o de zonas traqueales, hablamos de traqueitis, cuando es de bronquiales hablamos de bronquitis, y cuando afecta a zonas alveolares hablamos de neumonía, lo que vulgarmente se conoce como pulmonía. Bueno, he de decir que había anunciado que era hoy, la charla es mañana miércoles, ¿no? A las 7 de la tarde. Hoy. Ah, es hoy. Me la he chivado mal a mí aquí. Me habían corregido mal, doctor, ¿veis? Es que hoy, en el Salón del Centro 21 de Marzo de Tres Cantos, a las 7 de la tarde. Bueno, hablábamos de los tipos de neumonía. Las abuelas, las madres nos decían, abrígate que vas a coger una neumonía. ¿Cómo se coge una neumonía o cómo se puede llegar a ese grado? Es una interesante pregunta. La neumonía se puede adquirir por vía inhalativa, por vía aspirativa o incluso por vía hemática si los gérmenes van por el territorio sanguíneo. Y estas vías, inhalativa, aspirativa o hemática, tienen que tener un campo abonado a nivel pulmonar para desarrollarse una infección. El aparato respiratorio es de los pocos aparatos que tienen, es el único aparato que tiene contacto con el exterior, puesto que su función fundamental es el intercambio gaseoso, cambiar el carbónico por captar oxígeno, y para eso necesita la vía aérea. La vía aérea que al ponerse en contacto con el exterior, pues le somete a una serie de riesgos bien a veces infecciosos, bien a veces de partículas, de inhalantes, etcétera. Y para eso el aparato respiratorio tiene una serie de barreras como mecanismos defensivos, barreras anatómicas, barreras celulares, barreras humorales, que evitan que estas noxas o agentes, en este caso infecciosos desde el exterior, lleguen a poder desarrollarse en territorio pulmonar. De tal forma que cuando estas barreras son vencidas por estos agentes infecciosos, es cuando tiene la opción a desarrollarse una infección, en este caso hablamos de neumonía, una infección a nivel alveolar. Bueno, qué curioso, ¿eh? Nunca había caído yo en el que es el único aparato en contacto con el exterior, es cierto, es cierto. Curioso, nunca lo había pensado. Sí. Igual que no sabía que existe neumonía extrahospitalaria y también neumonía nosocomial que se adquiere en el hospital. ¿Por qué se hace esta diferenciación? Es muy importante lo que está diciendo. Efectivamente existen muchas diferencias, diferentes tipos de clasificación de las neumonías. Neumonía según severidad, según presentación clínica, según presentación radiológica, pero según si están inmunodeprimidos o no. Pero la más relevante, la que es más útil para la atención médica domiciliaria, ambulatoria, es esta, la que es adquirida en ambiente extrahospitalario o intrahospitalario, es decir, neumonías domiciliarias o neumonías nosocomiales intrahospitalarias. ¿Por qué esta diferencia? Pues porque los gérmenes habitualmente son diferentes como agentes etiológicos. Las neumonías extrahospitalarias, el germen más común es el neumococo y ya menos frecuente Mycoplasma, Legionella. En cambio, las neumonías adquiridas en el hospital, las nosocomiales,
siguen siendo prevalentes estos gérmenes, especialmente el neumococo, pero ya aparecen gérmenes que son poco comunes fuera, que son especialmente gram negativos, anaerobios. Sí. Por lo tanto, cuando tenemos una neumonía adquirida fuera, o sea, en extrahospitalaria, hay que pensar especialmente en el neumococo, el micoplasma, la legionela, pero cuando estamos en el hospital, en el ambiente hospitalario, hay que pensar en estas y hay que asociar además la prevalencia de gram negativos y anaerobios. Por eso es muy importante, porque cuando nosotros ponemos un tratamiento médico, no vamos a esperar a conocer qué germen es el responsable para poner el correspondiente antibiótico. Eso tardaríamos mucho. Las neumonías hay que tratarlas muy precozmente y para eso hay que hacer tratamientos empíricos. Y al razonar empíricamente, esto que acabamos de hablar, ¿dónde fue adquirida? ¿En el hospital o en el domicilio? Pues ya pensamos que si es en el domicilio, piensas en el neumococo y pones el antibiótico adecuado para ese germen. Esa información ayuda a actuar ante esa neumonía, que decía, importante el tratamiento precoz, así que es también importante conocer qué síntomas, cómo podemos pensar que estamos padeciendo una neumonía, qué notaríamos o qué puede notar la gente que tenemos alrededor. Sí, las infecciones respiratorias, a veces es difícil la delimitación de una traqueobronquitis, de una neumonía. Los síntomas en general son malestar general, fiebre, escalofríos, tos, expectoración, algo de fatiga y puede acompañarse de dolor torácico. Y la dificultad está en separar lo que es, por ejemplo, una infección de vía aérea de lo que es una neumonía. Incluso muchas veces para dilucidar si es una cosa u otra, siempre es necesario hacer una radiografía de tórax. No podemos diagnosticar una neumonía, la puedes sospechar, pero no puedes confirmar una neumonía si no tiene un infiltrado pulmonar en radiografía de tórax. Bueno, hemos hablado de que hay muchos tipos de neumonías, entonces es difícil, ¿no?, estipular un diagnóstico, pero normalmente, ¿cuál suele ser el diagnóstico para, bueno, pues de fácil resolución? Una neumonía es un diagnóstico grave, puede tener consecuencias, pues, como decimos, graves, o ¿cuál suele ser el diagnóstico de esta patología? Bueno, como hemos comentado anteriormente, los pacientes acuden con una sintomatología clínica de sospecha y ante esa sospecha debemos hacer una radiografía de tórax para confirmar que se trata de una neumonía. Pero la mayoría de las neumonías, el 90% de ellas no son graves. Son neumonías que pueden ser tratadas ambulatoriamente y con tratamiento por vía oral. Solamente en torno al 10% de ellas requieren ingresos hospitalarios. Bueno, pues vamos a ayudar a las abuelas, doctor, si le parece. ¿Cómo podemos prevenir el padecer una neumonía? ¿En qué tenemos que hacerles caso? Para prevenir, pues para prevenir tenemos que... las herramientas que tenemos son la vacuna antigripal, las vacunas neumocócicas, la abstinencia tabáquica, la abstinencia etílica y especialmente el mejor control de las enfermedades crónicas, bien sea enfermedades crónicas respiratorias como la EPOC, el asma, las bronquiectasias, o las enfermedades cardíacas, o las enfermedades metabólicas como puede ser la diabetes. Cuando una persona tiene diabetes, la prevalencia de gérmenes gram negativos en el tracto respiratorio alto es mucho mayor, o enfermedades neurológicas que con frecuencia conllevan a trastornos en la deglución y pueden hacer aspiraciones, con lo cual los gérmenes gram negativos, que ya son prevalentes, se asocian también posibles anaerobios. Por lo tanto, tenemos que las herramientas son la vacuna antigripal, la vacuna neumocócica, la abstinencia tabáquica, la abstinencia etílica y el mejor control de las enfermedades crónicas. Bueno, pues seguro que alguna pregunta se ha quedado pendiente, así que si quieren hacérsela al doctor Esteban Pérez Rodríguez, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, sepan que esta tarde va a ofrecer una conferencia sobre las neumonías en el Salón del Centro 21 de marzo de Tres Cantos a las 7 de la tarde, de mano de la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos. Doctor Esteban Pérez Rodríguez, que ha sido un placer charlar unos minutos con usted acerca de las neumonías y aprender un poquito más acerca de ellas. El placer ha sido mío. Un saludo, gracias. Vale, gracias.
Madrid Norte 100.1. En Millennium Dental Alcobendas cuidamos la salud bucodental de toda tu familia, con los mejores profesionales y las técnicas más avanzadas. Millennium Dental Alcobendas es la mejor elección de la zona, seas o no de Sanitas. Visítanos en Paseo de la Chopera número 2, teléfono 91 484 0656. Te esperamos en Millennium Dental Alcobendas, porque sonreír cuesta muy poco. Ahora un 10% de descuento